¿Cómo nos podemos preparar ante un gobierno que expolia? Vamos a hablar de todo ello. ¿Nos va a salvar el gobierno de nuestros problemas? Ningún gobierno da nada que no te traiga de otra manera. Es decir, todo lo que el gobierno te dice que es gratis, lo pagas. ¿Lo pagas en qué? En mayores impuestos, mayor inflación o peor empleo, peor crecimiento. El gobierno no es nada más que un administrador de recursos relativamente escasos y por lo tanto, cuando se presenta como una especie de rey mago que lo concede todo, en realidad lo único que está haciendo es ponerte una trampa para que te creas que la solución es entregar más de tu libertad a cambio de unos supuestos favores que no te da. El gran éxito del socialismo es, como bien se ha dicho en tantas ocasiones, engañar al ratón que no entiende por qué el queso es gratis. Claro, al decirte que te van a dar muchas cosas, ¿qué es lo que está ocurriendo? El poder sobre la economía, el control del gobierno sobre la economía se acrecienta, convierte a los ciudadanos en rehenes que no pueden acudir a otra opción y cuando el gobierno no te concede nada de lo que te ha prometido, ¿qué es lo que ocurre? Que acude a la represión. Claro, al final, los errores de planificación económica de los gobiernos siempre los pagan los contribuyentes, es evidente. Los contribuyentes somos todos, porque claro, los que dicen que a ellos no les importa porque no pagan tantos impuestos o porque tienen menos exposición, no se dan cuenta de que existe el impuesto inflacionario, que es exactamente lo mismo, que es destruir el poder adquisitivo de tu salario y de tus ahorros y que tú te creas que la culpa es de los supermercados o de los salarios o de las empresas. La realidad es que no existe ningún derecho económico que conceda el gobierno excedentario a lo que pagas. Muchas veces escucharás lo siguiente: los ciudadanos pagan muchos menos impuestos de lo que reciben. ¿Así? ¿Y cómo puede ocurrir eso? Solamente puede ocurrir de dos maneras. Si eso fuese cierto, que no lo es, sería solamente si uno le pasa la factura a sus hijos y a nuestros nietos. Segundo, si nos lo está cobrando por otro lado. No existe nada que sea gratis y mucho menos nada que sea gratis para los que aparentemente parece que pagan menos, las clases medias y trabajadoras, como dice el gobierno de España, o los pobres. Por eso a la inflación se le llama el impuesto de los pobres y por eso los ciudadanos que salen más perjudicados de las políticas aparentemente sociales en las que el gobierno dice que te lo da todo son precisamente los más pobres y las clases medias y los trabajadores, por una sencilla razón. ¿Qué es lo que ocurre? Se detrae poder adquisitivo de la moneda, se detrae poder adquisitivo de los salarios, se reduce la capacidad de los ciudadanos de ahorrar y por lo tanto de subir en la escala social y te dicen que a cambio te lo dan todo. Pero no es cierto, porque además, claro, ¿qué es lo que pasa cuando existe un monopolio? Todos los ciudadanos entienden que un monopolio es negativo, porque un monopolio puede introducir malos servicios, caros y mal suministrados por tener el control del mercado, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende. Y solamente puede existir un monopolio extractivo si lo impone el Estado, porque un monopolio extractivo desaparecería si entrase la competencia inmediatamente a llevárselo por delante, por muy grande que fuera. Lo hemos visto con grandes corporaciones que ni siquiera eran monopolios. Pero todo el mundo entiende que un monopolio es negativo, ¿verdad? Ahora pensad en un monopolio estatal, controlado por políticos.
Hablábamos del riesgo de que el precio sea malo, de que la calidad sea mala y de que el suministro sea bajo o insuficiente, ¿de acuerdo? Claro, eso es lo que pasa con un monopolio político. Pase en la educación, pase en cualquier otro de los servicios que ofrece el Estado. Por eso es tan importante la colaboración público-privada y por eso es tan importante la competencia. Porque un monopolio estatal es por definición más caro, peor servicio y de peor calidad. ¿Y por qué por definición? Es muy sencillo. Cuando el Estado controla un servicio completa y absolutamente, como ha ocurrido con Correos, es la evidencia empírica, primero hace una cosa, sube masivamente las tarifas. Segundo, aumenta masivamente los gastos y genera unas gigantescas pérdidas que cubrimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Ojo, esas pérdidas no desaparecen en el limbo de los justos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El servicio es peor, el coste es mayor y encima las pérdidas de la empresa las pagas tú. Las pagamos todos nosotros. Ahora lleva ese ejemplo a todos los sectores adicionales, ¿de acuerdo? Por eso tenéis que entender algo muy sencillo, lo podemos entender cualquiera. En el momento en el que vamos dando más capacidad al Estado de controlar más áreas de la economía, está haciendo más dependiente a todos los sectores económicos de su benevolencia o de su supuesta generosidad con el dinero de los demás. Y al convertir al Estado en el que controla más parcelas de la economía, lo que ocurre también es que cuando los ciudadanos ven que el servicio es malo, el coste es malo y la calidad es mala, acude a la represión, es decir, a la propaganda, al engaño, al ataque fiscal y, por supuesto, a la penalización incluso a los ciudadanos por quejarse. No hay nada más peligroso que creerse que el gobierno te lo va a dar todo. ¿Cómo nos podemos proteger? Teniendo el máximo de libertad económica y, además, teniendo la máxima capacidad de ahorrar y tener nuestra independencia en todos los activos que nos ofrece el mundo. La enorme maravilla que tiene ahora mismo la tecnología y la libertad de capitales es que nos permite movernos por todo el mundo y en todos los lugares del planeta sin depender de un gobierno y el constructo nacional generado por esa decisión política de poner unas fronteras. La maravilla de la tecnología y la maravilla de la libertad económica y del movimiento libre de capitales es precisamente que te permite eliminar todos esos factores que llevan a un Estado a convertirse en un leviatán totalitario. Lo decía el propio Benedicto XVI. El Estado no está para hacer a los hombres felices ni para ofrecerles todo. Y cuando lo intenta, se convierte en un monstruo que lo que hace es llevar a cabo lo que hablábamos antes, ¿no? El control y la represión. Lo importante, por lo tanto, es ser lo más independiente posible y no caer en el engaño del ratón que se cree que el queso es gratis. Es darse cuenta de que todo lo que te ofrece, aunque tú seas pobre o aunque cobres más de lo que crees, etcétera, etcétera, todo lo que te ofrece el Estado lo detrae de ti, no de los ricos, de ti, y mucho más después o a la vez. Es decir, o te hace más pobre vía inflación, o te hace más pobre vía impuestos, o te hace más pobre vía menor oportunidades de crecimiento, de empleo y de cambios salariales, o con tus salarios reales lo financia. Nunca jamás creas que tú eres el beneficiario de la represión estatal, porque el único beneficiario de la represión estatal es el aparato burocrático. Y como además el aparato burocrático es extractivo y confiscatorio,
Tampoco son ellos más ricos, lo que hacen es más pobres a todo el mundo y, eso sí, ellos en relativo parece que están mejor, pero la evidencia empírica es que también empobrecen a todos los que intentan proteger. Al final, 2 más 2 nunca suman 22. El Estado nunca da más derechos económicos de los que pagamos. Todos los derechos económicos que nos dice que nos los da a cambio de mucha mayor inflación, muchos mayores impuestos, muchos mayores recortes o todos a la vez. No caigas en el error. Sigue defendiendo la libertad.